Palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9, 3, versículos 1 al 7. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: No coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: No morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego, se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 51. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo, la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón, los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación, reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito,
resultó condena para todos, así también, por un acto de justicia, resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo, el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer domingo de Cuaresma se nos presenta el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto de Judea. Es que el desierto es el lugar de la nada humana, silencio, soledad, sequedad. Comprendemos que si Jesús fue tentado en el desierto, si Jesús fue tentado por el apóstol Pedro cuando le dijo que él no podía sufrir, y si fue tentado en Getsemaní cuando el mismo Jesús dice: «Aparta de mí este destino de muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya», si el mismo Hijo de Dios fue tentado múltiples veces, nosotros no podemos caer en la ingenuidad de pensar que no seremos tentados a lo largo del camino de la vida. Es que la tentación, como el pecado, hace parte del misterio humano. Con San Pablo afirmamos: «Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero». Jesús, que fue tentado en el desierto, de alguna manera nos deja a partir de este pasaje evangélico grandes enseñanzas. La primera: la tentación es universal. La vivió Jesús y la vivimos todos los hombres de manera variada. No aceptación de nosotros mismos, encerramiento en nuestro egoísmo, tedio de la vida, desaliento, desesperanza frente al futuro, lujuria, envidia, rencor, orgullo, falta de fe, falta de amor, falta de esperanza, ambición, sed de poder, vanagloria personal, idolatría. Todas son expresiones de la tentación que vive universalmente el hombre. En una segunda enseñanza descubrimos que la tentación es sutil, no se manifiesta abiertamente. De alguna manera reconocemos cómo el tentador a Jesús lo quiere confundir cuando le dice: «Si eres el Hijo de Dios». Y además, buscando quebrar su fidelidad a la ley de Dios, afirmará: «Está escrito en la ley de Dios». Es que Satanás es el padre de la mentira. Siempre su estrategia es el engaño. Nos ofrece la felicidad que no nos puede dar. De hecho, a Jesús le dirá: «Yo te voy a dar poder sobre estos reinos», pero en el fondo sabe que es un pobre diablo, y aquí vale plenamente la expresión. Se presenta como el gran donador de la felicidad al mundo y simplemente deja vacío a tu vida. En una tercera enseñanza descubrimos que la tentación se disfraza. Empieza pequeña, inofensiva,
y se presenta como seductora, apetecible. El mal se presenta como bien, lo inmundo se presenta como limpio, lo feo se presenta como bonito. El árbol del paraíso, y nos habla hoy la liturgia en la primera lectura de este tema en el Génesis, el árbol del paraíso figura con frutos apetecibles. Jesús en el desierto reconoce que frente a la tentación del materialismo, cambiar la piedra por pan, Él opone la confianza en Dios. Frente a la tentación del poder del mundo y de adorar a Satanás, Él reconoce solo adorar a Dios. Y frente a la tentación de los atajos, los falsos caminos o los caminos rápidos, Jesús nos muestra que solamente la gloria para Dios y que los ángeles lo cuidan. En una cuarta sabiduría, reconocemos que la tentación fortalece el espíritu. Progresamos en la inteligencia espiritual y crecemos en el amor a Cristo cuando salimos vencedores de una tentación. Ella nos fortalece y prepara para tentaciones más sutiles y más inteligentes de parte de Satanás. En un quinto elemento, quinta sabiduría, reconocemos que la tentación nos humilla y por tanto nos hace ganar en humildad. Nos muestra cómo somos de frágiles, de débiles, y descubre y desnuda nuestra ingenuidad frente al espíritu inteligente, pervertido y pervertidor que es Satanás, según una catequesis enunciada por el Papa Pablo VI sobre el maligno en noviembre de 1972. En una sexta y penúltima sabiduría, reconoce que nunca serás tentado por encima de tus fuerzas. No seremos abandonados por Dios. No caigamos en desánimos, en desesperanzas. Mi vida como sacerdote me ha mostrado que más grave que el pecado en sí mismo es la desesperanza, el desánimo moral y anímico en el que caes después de pecar. Recuerda, de Dios nunca seremos abandonados, por más que momentáneamente nos separemos de Él por nuestro pecado. En una séptima y última enseñanza, reconozcamos que la tentación nos permite reconocer el tesoro que es Dios y que Satanás nos quiere robar. Como conclusión, presentemos estas sencillas armas espirituales contra la tentación. La primera, la oración y vigilancia. Velad y orad para no caer en la tentación. La segunda arma, la palabra de Dios. Ella nos señala el camino de la verdad y nos desnuda los engaños en que podamos caer. La tercera arma espiritual son los sacramentos, especialmente la confesión frecuente y la Eucaristía diaria, cómo nos fortalece. La cuarta arma espiritual es la dirección espiritual, que un hombre sabio y del Espíritu puede acompañar y guiar nuestra vida. Y la quinta y última arma es María, la pura, la dócil, la humilde, la que teme tanto Satanás. Una devoción centrada y madura en la Virgen Santísima nos ayudará a vencer múltiples tentaciones. Que el Señor te bendiga en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.